Hay días en los que el aire parece más pesado, como si cargara los pensamientos que no nos atrevemos a decir. Ese era el caso de Lucas, un chico de 17 años que vivía atrapado entre sus libros y el caos silencioso de su mente. No era de los que hablaban mucho, y si lo hacía, sus palabras salían torpes. En el instituto, se sentaba siempre en la tercera fila, cerca de la ventana, dejando que la luz del sol le diera una excusa para mirar hacia afuera y perderse en sus pensamientos. Pero no era el paisaje lo que lo distraía. Era ella. Clara. Clara tenía el pelo castaño que le caía en ondas suaves. Se sentaba 2 filas adelante, siempre con un cuaderno lleno de garabatos que hacía cuando creía que nadie la veía. Era tímida, igual que Lucas, pero de una forma distinta. Mientras él se escondía en su silencio, ella lo hacía en sonrisas nerviosas y respuestas cortas. Nunca se miraban directamente. Todo empezó un día de lluvia. El timbre sonó y el aula se vació en segundos, pero Clara se quedó atrás buscando algo en su mochila. Lucas, que siempre era el último en salir, vio cómo un lápiz rodaba desde su mesa hasta el suelo, cerca de sus pies. Su corazón dio un salto. Era su oportunidad. Se agachó, lo recogió y, con la mano temblando, se acercó a ella. «Creo que esto es tuyo», dijo, su voz apenas un susurro. Clara levantó la vista, sorprendida, y sus mejillas se tiñeron de rosa. «Oh, gracias», respondió, tomando el lápiz con dedos nerviosos. Sus ojos se cruzaron por un segundo. Fue como si el tiempo se detuviera. Luego, los dos apartaron la mirada, y Lucas salió corriendo al pasillo, con el corazón latiéndole en los oídos. A partir de ese día, algo cambió. No hablaban, pero había pequeños gestos. Clara empezó a dejar su lápiz más cerca del borde de la mesa. Lucas, por su parte, pasaba más tiempo mirando hacia adelante, fingiendo que leía, solo para verla de reojo. Era un juego silencioso, un baile de miradas y excusas que ninguno se atrevía a romper. Los días se convirtieron en semanas, y cada encuentro accidental los acercaba un poco más. Una tarde, el profesor anunció un proyecto en parejas. Lucas sintió que el suelo se abría bajo sus pies cuando escuchó su nombre junto al de Clara. Ella giró la cabeza apenas, lo suficiente para mirarlo por el rabillo del ojo, y él juró que vio una sonrisa tímida antes de que volviera a esconderse. Tenían que trabajar juntos en una presentación sobre poesía, algo que a los dos les gustaba en secreto pero que nunca habían compartido con nadie. La idea de estar a solas con ella lo aterrorizaba y lo emocionaba al mismo tiempo. Quedaron en la biblioteca después de clases, un lugar donde el silencio era su aliado. Cuando llegó, Clara ya estaba ahí, sentada en una mesa al fondo, con un libro abierto y las manos apretadas contra las páginas. «Hola», dijo él, y ella respondió con un «hola» tan suave que casi se perdió en el aire. Se sentaron uno frente al otro, y al principio no sabían qué decir. Hojeaban libros, apuntaban ideas, pero sus palabras eran pocas y cuidadosas. Hasta que Clara, con un hilo de voz, leyó un verso en voz alta, y el corazón se queda quieto, esperando lo que nunca llega. Lucas la miró, sorprendido, y ella se sonrojó. «Es bonito», dijo él. Por primera vez, sus ojos se sostuvieron más de un segundo. Ese momento en la biblioteca marcó un antes y un después. No fue algo evidente, no hubo confesiones ni promesas, pero algo en el aire entre Lucas y Clara se volvió más ligero, como si el silencio ya no fuera una barrera, sino un puente. Siguieron trabajando en el proyecto durante días, encontrándose siempre en la misma mesa, rodeados de libros polvorientos y susurros. Cada vez que sus manos se rozaban al pasar una hoja o sus miradas se cruzaban por accidente, sentían un calor que no podían explicar. Pero ninguno se atrevía a dar el siguiente paso. Eran expertos en quedarse a medio camino. Una tarde, mientras llovía afuera, Clara sacó un cuaderno de su mochila. No era el que usaba para el proyecto, sino uno personal, lleno de dibujos y frases sueltas.
A veces escribo cosas, dijo, casi como si se disculpara, y le mostró una página. Había un boceto de una ventana con lluvia y unas palabras debajo: esperar es lo único que sé hacer bien. Lucas lo leyó en silencio, sintiendo que esas palabras eran también suyas. ¿Tú también esperas?, preguntó ella, y él asintió, sin saber qué más decir. Fue lo más cerca que estuvieron de hablar de lo que sentían, pero el miedo los detuvo otra vez. El día de la presentación llegó rápido. Estaban nerviosos, pero no por el proyecto, sino por lo que significaba terminarlo. Hablaron frente a la clase, sus voces temblando al principio, pero ganando fuerza al apoyarse el uno en el otro. Leyeron poemas sobre amores imposibles. Aunque no lo admitieran, cada verso parecía un reflejo de ellos mismos. El profesor los felicitó, y sus compañeros aplaudieron, pero para Lucas y Clara, el verdadero triunfo fue haber sobrevivido a estar tan cerca sin huir. Después de clase, caminaron juntos hasta la salida, algo que nunca habían hecho. La lluvia había parado, y el cielo estaba teñido de naranja. Se detuvieron en la puerta, indecisos, como si supieran que ese era el momento de decir algo. Me gustó trabajar contigo, dijo Clara, mirando al suelo. A mí también, respondió Lucas, y por un segundo, sus dedos se rozaron. Fue apenas un instante, pero suficiente para que sus corazones latieran al unísono. Luego, ella sonrió, él bajó la vista, y cada uno tomó su camino a casa, con la sensación de que algo había cambiado, aunque no sabían qué. Pasaron días sin hablarse, volviendo a su rutina de miradas furtivas y silencios. Pero una mañana, Lucas encontró una nota en su pupitre. Era un papel doblado, con la letra temblorosa de Clara: si algún día dejas de esperar, avísame. La leyó una y otra vez, guardándola en su bolsillo como un tesoro. No sabía cómo responder, pero por primera vez sintió que tal vez, solo tal vez, podía intentarlo. Esa tarde, en la biblioteca, se sentó en su mesa de siempre y escribió una respuesta: creo que ya dejé de esperar. La dejó en el pupitre de Clara al día siguiente, con el corazón en la garganta. Cuando Clara la encontró, sus ojos brillaron. Lo buscó con la mirada, y al verlo en su sitio de siempre, sonrió de una forma que él nunca olvidaría. No hablaron ese día, ni el siguiente, pero algo estaba creciendo entre ellos, lento y frágil, como una flor que se abre bajo la lluvia. No eran de los que corrían hacia el amor, sino de los que caminaban hacia él, paso a paso. Y aunque el mundo seguía girando a su alrededor, para Lucas y Clara, todo se reducía a esos instantes robados, a esas palabras no dichas que, algún día, encontrarían su voz. Los días después de la nota fueron como un sueño que ninguno quería despertar. Lucas y Clara seguían siendo ellos mismos, callados y torpes, pero ahora había una corriente invisible que los unía. En clase, sus miradas se buscaban más a menudo, y aunque apartaban la vista rápido, siempre quedaba una sonrisa pequeña. Él empezó a dejarle cosas en su pupitre: un caramelo envuelto en papel con un «para el día gris» escrito a lápiz, una hoja seca que encontró en el patio, un post-it con un «gracias» sin más explicación. Clara, a su manera, respondía. A veces era un dibujo diminuto que dejaba caer, accidentalmente, cerca de él. Era su forma de hablar, un código que solo ellos entendían. Una mañana, mientras el sol apenas despuntaba, Clara lo esperó en la entrada del instituto. Hay un parque cerca, dijo, su voz apenas audible, y señaló con la cabeza hacia la calle. Lucas tragó saliva, asintió y la siguió. Caminaron en silencio, el aire fresco rozándoles la cara, las hojas crujiendo bajo sus zapatillas. El parque estaba casi vacío, solo algunos pájaros y el murmullo del viento. Se sentaron en un banco de madera desgastado, y Clara sacó su cuaderno, el personal, no el del proyecto. «Quiero leerte algo», susurró, y hojeó hasta una página arrugada. Era un poema corto, sobre dos sombras que se buscan sin tocarse, que danzan en la penumbra sin saber si algún día se encontrarán. Su voz temblaba, pero no paró hasta el final.
Cuando terminó, levantó la vista. Lucas, con el corazón en un puño, dijo, «Eso somos nosotros». Fue la primera vez que lo pusieron en palabras, y el silencio que siguió fue más pesado que nunca. Ella sintió, apenas un movimiento, y sus ojos se encontraron. Ninguno sabía qué hacer después, pero el aire entre ellos estaba cargado. Entonces, como si el universo los empujara, sus manos se rozaron en el banco. Primero fue un accidente, un roce de dedos, pero ninguno la retiró. Lentamente, con una timidez que les quemaba las mejillas, sus dedos se entrelazaron. No hubo confesiones ni promesas grandiosas, solo ese contacto cálido. La tormenta que amenazaba el cielo no llegó, pero en ese banco, bajo un árbol desnudo, Lucas y Clara encontraron el valor para empezar a dejar de esconderse. Esa tarde, al despedirse, Clara le dio uno de sus dibujos, un banco con dos figuras borrosas, sentadas juntas. «Para que no lo olvides», dijo. Se fue corriendo, dejando a Lucas con una sonrisa que no podía borrar. No eran de los que corrían hacia el amor gritando, sino de los que llegaban a él en pasos pequeños, tropezando con su propia sombra, pero llegando al fin.